Mi vinculación con Genaguacil Pueblo Museo surge precisamente en 2015. Me llaman desde la organización para realizar un proyecto artístico, una exposición y un taller con los vecinos que formaba parte de la programación de Arte Vivo. A partir de 2018, cuando se me propone la coordinación de los encuentros de arte. Y bueno, actualmente, desde 2021 así, digamos que mi labor de coordinación se extiende al proyecto en general. Genaguacil Pueblo Museo es un proyecto que se ubica en Genalguacil, un pueblo de Málaga de unos 500 habitantes, situado en la serranía de Ronda. El proyecto Genaguacil Pueblo Museo surge por una necesidad de un pueblo que estaba perdiendo población, como muchos pueblos, ¿no?, de los entornos rurales en España y en otros países. Nace con una función, un enfoque bastante concreto, que es frenar la curva de despoblación, generar un atractivo, ¿no?, para situar el pueblo en el mapa para que la gente conociera. El proyecto Genaguacil Pueblo Museo se apoya principalmente en 4 pilares, que son el arte, la cultura, la tradición y la naturaleza. Entonces, articulando entre estos 4 pilares, pues se realizan numerosos proyectos en los que, bueno, el principal motivo, digamos, el hilo conductor, son los vecinos, el entorno, la naturaleza y el arte contemporáneo. Desde que se realizan los encuentros de arte de Genaguacil, que comienzan en el año 1994, como su propio nombre indica, Genaguacil Pueblo Museo, o sea, las calles del propio pueblo se convierten en un museo. Además de generar una programación en su Museo de Arte Contemporáneo, de exposiciones de producción propia, o bien son exposiciones extendidas, digamos, que ocupan parte de la zona exterior del pueblo, o son proyectos especialmente pensados para el exterior. Cualquier persona que se acerca a Genaguacil, a poco que se dé un paseo por Genaguacil, pues puede disfrutar de diferentes esculturas, piezas, instalaciones en la parte exterior del pueblo. Genaguacil ya es imposible entenderlo desligado del arte contemporáneo. Este año, en 2024, cumplimos 30 años. Los vecinos, las vecinas están más que acostumbrados a convivir con el arte, con piezas en la calle, están acostumbrados a recibir visitas de artistas, diferentes agentes culturales del mundo del arte contemporáneo y conocer realmente las preocupaciones, la problemática, todo lo que conlleva la creación, ¿no?, la creación de una pieza, de un proyecto concreto. El proyecto nace de una iniciativa del Ayuntamiento en 1994. Digamos que surge de una forma muy orgánica, muy intuitiva, que estamos en continuo crecimiento, ¿no?, como cualquier proyecto. Es cierto que a partir de 2011, cuando cambia el grupo de gobierno, pasa a ser alcalde Miguel Ángel Herrera, hay una preocupación profesionalizar, digamos, de alguna forma, lo que eran los encuentros de arte y pasar a completar la agenda, porque anteriormente solamente, digamos, se desarrollaban los encuentros de arte en los veranos de los años pares, y Miguel Ángel, entre otras cosas, además de profesionalizar lo que ya se tenía, confiando en agentes culturales, en profesionales del sector, pasa a completar la agenda cultural anual. El museo pasa a abrir cada día del año y pasamos a generar nuevos proyectos, como por ejemplo Arte Vivo, que se crea en 2011, que pasa a cubrir los vacíos que dejaban los encuentros de arte en los años impares, o por ejemplo Lumen, que tiene como hilo conductor la luz, y los artistas versan sobre este medio, y los encuentros cerámicos, por ejemplo, ¿no?, y otros tantos proyectos que están todavía, nunca mejor dicho, en proyecto, y que estamos trabajando en ellos. En Genaguacil ocurre una cosa muy curiosa, ¿no?, que es que es algo bastante inusual en un pueblo de 400 a 500 habitantes. Cumplimos 30 años en este 2024 y vecinos que tienen 30 o menos, ¿no?, o 35, o sea, desde sus 5 años o desde que nacen, están acostumbrados a convivir, a recibir artistas en su pueblo y estar acostumbrados a, pues eso, a ser anfitriones de todo tipo de artistas del sector del arte contemporáneo. La propia oportunidad, ¿no?, de no tener que salir de tu pueblo para disfrutar de una exposición de calidad, de producción propia, de un artista o varios sobre tu pueblo, sobre tus tradiciones, ¿no?, sobre tus orígenes, nuevas visiones, ¿no?, sobre lo que ya conoces. Ahora también, digamos que hay otro proyecto de hace unos 4 años para acá, que es el Laboratorio de Innovación Rural. Su función, digamos, que es esa, ¿no?, trabajar con los saberes populares que ya existen y intentar, articulando todos esos conocimientos, ¿no?, pues generar nuevas formas de hacer
y a su vez generar oportunidades para los jóvenes de Genaguacil y que no tengan la necesidad de salir del pueblo para desarrollar actividades que les atraigan, ¿no? Tan importante es que en las grandes ciudades, en las grandes capitales, se desarrollen proyectos, ¿no? Pero sí que creo que se desarrollan proyectos de características muy diferentes. Creo que el lugar hace que el proyecto, ¿no? O debería ser así por lo menos, ¿no? Lleve su propio ritmo, ¿no? Acoplado, digamos, adaptado al entorno en el que se desarrolla, ¿no? Creo que es muy importante que existan proyectos como Genaguacil Pueblo Museo o como Mutual Bells, ¿no? Como Raras Residencia, que lo comentabas. Yo como artista concretamente me he visto bastante vinculado a diferentes proyectos rurales. No es que no me sienta cómodo en proyectos de otra índole, pero sí que percibo, y a lo largo de, digamos, de mi carrera un poco, ¿no? Mirando hacia atrás, ¿no? Habiendo participado en diferentes proyectos rurales, que hay algo en ese ritmo, en esa forma de enfocar, en esa forma de entender el arte, sobre todo eso, un ritmo que va muy con mi propio ritmo, ¿no? De trabajo o de entender, digamos, la práctica artística. En Genaguacil Pueblo Museo, como decía, en cualquier otro proyecto, digamos que siempre estamos testeando el propio proyecto, ¿no? Valorando las necesidades que pueden surgir en el pueblo, haciendo un ejercicio de autoexamen, digamos, ¿no? Qué es lo que falla, qué podemos mejorar. Digamos que a destacar actualmente, en Genaguacil hace aproximadamente 5 años se puso en funcionamiento lo que es y lo que va a ser, porque está en fase de poner en marcha, digamos, ya está empezando a funcionar la Fundación Genaguacil Pueblo Museo. De esta forma, blindar de alguna forma que el proyecto continúe, ¿no? Que no dependa solo y exclusivamente de una decisión política o de un grupo político. Ahora con la Fundación y con el Laboratorio de Innovación Rural, pues se están abriendo nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Colaboramos con la NTNU, la Universidad de Noruega. Actualmente hay unas residencias que se están desarrollando en Genaguacil, entre otros que todavía están en fases de negociación. Por ejemplo, hay una colaboración con Taiwán y ahora estamos estudiando la posibilidad de generar otras colaboraciones. En todos los proyectos, pero en proyectos de este tipo, creo que es muy importante las personas, ¿no? Que hay detrás de ellos. Vuestro proyecto, Mutual Bells, lo conocíamos, ¿no? Previamente, a distancia, ¿no? Habíamos hablado en algún momento, pero nada como venir al lugar y conocer a las personas que hay detrás. Las redes sociales, ¿no? Y los medios digitales nos ayudan mucho a difundir, ¿no? A que nos conozcan en otros lugares, ¿no? Que no exista la barrera geográfica, pero a la vez creo que hay veces que se proyecta una imagen, ¿no? Que para lo bueno y para lo malo hay veces que no se ajusta del todo al proyecto, ¿no? Entonces cuando vienes y conoces de primera mano tanto el proyecto como las personas que hay detrás, creo que ya te llevas una idea mucho más completa de lo que te podías haber imaginado, ¿no? Ante todo, daros la enhorabuena por todo vuestro trabajo. Creo que es un proyecto, bueno, muy coherente, muy respetuoso, ¿no? Sois dos personas que conocéis el entorno, ¿no? Joseba, de hecho, tiene sus orígenes aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota mucho, que lejos de ser un proyecto que viene con un trato vertical y a tratar de solucionar un problema que no le incumbe, sois dos personas que conocéis el entorno y que planteáis situaciones, planteáis proyectos, además de coherentes, completamente sostenibles, ¿no? y completamente pertinentes, ¿no? con el lugar, con sus gentes y sobre todo que respetáis el ritmo, ¿no? Del pueblo, de sus vecinos, que está completamente entrelazado y sincronizado, ¿no? con el pueblo. Os animo a que sigáis y que gran parte del secreto de que un proyecto funcione es la perseverancia, la insistencia, ¿no? Reafirmarte en una creencia, en una forma de entender, en este caso, la cultura, el arte contemporáneo, la práctica artística y seguir. Buscar colaboraciones, intentar sortear todas las dificultades, que no son pocas, con las que nos encontramos y nada, os mando toda la energía del mundo y toda la fuerza y nada, que sepáis que tenéis Genaguacil al otro lado del mapa para nada, ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano.